a la mesa principal y a las personas que lo acompañan. Sean ustedes muy bienvenidos. Al licenciado Pavón le preguntamos si le gustaría que fuera una serie de 2, 3 preguntas o una a la vez. No, 2, 3 preguntas. Está bien. Entonces acá tenemos, vamos a empezar por la primera. ¿Cuál es el denominador común en la minuta política de la UD y de FAPER que hizo posible la alianza? ¿Cuáles son los pilares bajo los cuales se sustentaría su política de seguridad nacional de llegar a ser usted el escogido por el pueblo hondureño para que rija los destinos de Honduras durante los próximos 4 años? Licenciado Pavón, a mí me parece que la problemática que enfrenta nuestro país es de origen estructural, pero en su exposición me parece que lo que propone son solamente acciones muy particulares y aisladas. Con relación a esta pregunta, hay interrogantes que se le relacionan muy puntualmente en el sentido de qué haría en situaciones como: ¿cuál es su postura sobre la política exterior de Honduras? ¿Cuál sería su postura durante su gobierno en lo que es la política exterior? La otra, ¿cuál sería la garantía jurídica para la inversión privada en relación a la reforma agraria? Dice, a los empresarios que exceden los techos se les va a quitar el excedente de tierra. Con los profesionales jóvenes, ¿qué propuesta haría para que ellos obtengan un empleo, que no sigan viendo esta ola de desempleados que hay en la actualidad? Otra acción que le pide: ¿cómo lograr el mejoramiento de la situación económica de nuestro país? Y si dentro del plan obligaría a los empresarios a pagar lo que deben. Estas serían las 3 primeras interrogantes. Muy buena pregunta, ¿verdad? Sí, quiero reparar una situación que había estado repitiendo de manera equivocada. El coronel se llama Hermida, no Armida. Yo cuando me refería a Armida, me refería al coronel Hermida, con quien dije haber estado compartiendo con él unos días en el Colegio Interamericano de Defensa. Y después me lo encontré que estaba acá en el Colegio de Defensa. Muy bien, muy bien. Hizo unas muy buenas exposiciones allá. La primera, esa alianza entre UD y FAPER, si ustedes miran los colores de la bandera, se van a dar cuenta de un fenómeno. Que así como ustedes se van a dar cuenta, también alguna gente del Partido Libre ya se dio cuenta. Y por eso ahora quiere cambiarlo, ¿vale? Quiere poner más blanco que otro color. Primero, porque UD sale con el color rojo y amarillo. Es el primer partido. El segundo partido en solicitar su inscripción fue el FAPER. Al rojo y al amarillo le agregó el negro. Después el otro partido que busca su inscripción fue Libre. Nosotros fuimos primero que ellos. Después viene Libre. Libre solo le puso el blanco en la estrella. Pero tiene antes amarillo, que tiene una flequita así que es amarillo, negra y rojo. ¿Les parece que estos 3 partidos tienen alguna relación en doctrina? O se consiguió en el marco de una coyuntura determinada, pero sí algunas diferencias en su práctica y en sus actores. Que algunos que entraron por coyuntura
quizás a colocarse esos colores como que ya no les gustan y ahora los quieren cambiar. Entonces, por eso miran los despliegues de otros partidos con otros fondos que ya no son los de ellos, originales. Entonces por ahí como que con UD nos parecíamos en el significado de los colores. Y la gente de UD estaba más próxima a nosotros en el sentido que en el marco de la crisis o golpe de Estado que se da en el 2009, nosotros creíamos que una recomposición de fuerzas en el marco de un proceso electoral podría ser posible. Había otro sector que quería lo contrario, o sea, ¿cómo le llamaban? Una refundación bajo una lógica de resistencia que implicaba caminar. Y entre más caminaban, lejos de ganar espacio, para que gastaban los zapatos, ¿no? Y nosotros no queríamos eso, queríamos algo más como entrarle en el marco de la coyuntura a un proceso donde nos pidiéramos. Desde ahí sacan a UD porque UD participa en elecciones. Y nosotros nos vamos a Ciguatepeque a una asamblea para apostarle a crear un partido político para enfrentarnos en el proceso electoral. Y también en el 2010 fuimos tratados de traidores, porque nos negábamos a caminar para refundar. Nosotros decíamos, bueno, caminemos en otra dirección, en la dirección de apostar en un proceso electoral. Pero en mayo se organiza el otro partido y también siguió la lógica de los colores, yo no sé por qué, pero algo nos vinculaba. Ahora había que pensar cómo nos íbamos a presentar en el proceso electoral. Y fuimos a presentar el 17 del mes pasado, ¿qué es? ¿Cuándo fue? No, cuando fuimos a presentar para la alianza. Ahorita en mayo. en mayo. Entonces fue a presentar una nota para una alianza probable, UD, Libre y FACA. Entonces decidimos platicar. Bueno, si vamos a una alianza, ¿quién va a ser el candidato? Son 3 partidos. Entonces ahí someternos a consideración de los 3. Por fuerza tenía que ganar uno, por empate no podía haber. Entonces resulta que me proponen a mí y proponen a otra persona. Cuando votamos, yo saco 2 votos y el otro saca 1. Y fue para atrás, un problema. Entonces el otro no quiso seguir caminando. Dijo, no, busquemos otra fórmula. Digo, es un asunto de distribución de poder. Entonces no se dio esa lógica de la distribución de poder tampoco, porque para entrar ahí tenían que quitar a un designado presidencial. Y solo había uno que podía renunciar, que aspira a ser el ministro de Relaciones Exteriores. Pero sí podía renunciar alguien del Parlamento Centroamericano. Nosotros queríamos llevar uno al Parlamento. Pero la primera no, porque es una liberal histórica. Más bien, por ahí. El segundo no, dice, porque es la mujer de uno de los líderes de uno de los movimientos. Y el tercero no, dice, porque es periodista de la corporación Globo. Este no se podía, pues desde el quinto para allá tampoco aceptábamos. Lo más lógico era, si UD votaba por Andrés Pavón y el FAPER votó por Andrés Pavón, ahí se hizo la alianza. Lo que pasa ahora es un poco difícil, porque ustedes pueden ver, aunque nosotros andamos colores de la UD, alguien anda, esta por ejemplo, este es el símbolo de la alianza, esa es la bandera de la alianza, esa va a aparecer en la papeleta electoral. Entonces, eso es lo que nos interesa, y luego doctrinalmente dice que UD es socialista. Igual nosotros, o sea, hay contradicciones en el método. Nosotros aspiramos a un socialismo en donde el Estado se ve regulador de la economía, pero no controla el sistema productivo, no es dueño de los medios de producción. Entonces hay una pequeña contradicción de fondo, de un esquema, porque en todo hay como una especie de cruce entre marxismo y alguna otra doctrina, y nosotros hemos querido crear, partiendo de la experiencia que tiene Honduras en el marco de su desarrollo, conocido como Estado de Bienestar, hemos querido rescatar la parte del Estado de Bienestar
para hacerlo armonioso con un sistema de producción que sea más auténtico, en donde el Estado, ya voy contestando la pregunta, otra, ¿cómo mejorar? Si les vamos a pedir a los empresarios. En donde el Estado debe de ser capaz de tener un sistema de recaudación fiscal, y sabemos que Honduras genera la suficiente producción que le permite generar una recaudación fiscal efectiva para mantener el presupuesto, que cada año crece en promedio de 4, 6 y hasta 10 mil millones de lempiras, como lo que ha estado pasando con este último, de este año, por ejemplo. Y ahí estamos con UD, la primera experiencia en muchos años de ejercicio político en Honduras, nunca se había dado una alianza. Y vamos aliados también con ese mismo símbolo en Intibucá, Copán, y gracias a Dios. Ahí vamos en planillas únicas. En el resto no hay competencia. Pero yo tengo que ser el candidato presidencial de 46 candidatos a diputados, propietarios por Francisco Morazán, para ponerles un ejemplo. Y tengo de alguna medida, ¿verdad? Hay como un poquito así de más afinación de afinidad con la gente del FAPER, entonces camino más con los diputados del FAPER y me cuesta mover a los diputados de UDES. Porque ahí, como se dio ese partido, entró en el marco de la crisis y tuvieron mucha migración para Lima, me decían los compañeros acá que muchos de ellos todavía aspiran por otra candidata y no tanto por el candidato. Que aquí como que no ha sido una alianza más de las cúpulas que de la base. Que nos toca mucho camino para ver si concretamos a nivel de bases la aceptación que uno debería ganarme con los electores de unificación democrática. Pero sí hay un componente ideológico con contradicciones de la forma de aplicar el método y hay un componente de colores. Ellos, sus símbolos son la UDEM. El símbolo de nosotros es el sol. El sol está en el escudo. ¿Han notado? Hay un poco también de la construcción de nuestra idea del socialismo al estilo Honduras tiene que ver con un poco de nacionalismo. Aquí somos muy hondureños. Y queremos que el mundo se dé cuenta que también nosotros somos capaces de construir una doctrina de poder y no ser únicamente importadores. De ahí que no asumimos el reto de las estrellas, aunque las estrellas significan mucho para ustedes, pero para nosotros asumimos el reto del sol. Entonces el sol es la estrella mayor. Dentro de un par de años se conocerá nuestro partido como el partido mayor. Y tendrán las estrellas que están sometidas a la égida de la estrella mayor. Sobre los aspectos de carácter estructural, si bien es cierto, yo lo que manifesté aquí fue un asunto de crisis, de 3 factores que nosotros queremos intervenir como gobierno: la crisis de seguridad humana, la crisis financiera y la crisis derivada de la falta de comunicación. O sea, estamos apuntándole al diálogo para la construcción del Estado. Los aspectos de fondo los entendemos muy bien, los factores de carácter estructural que tienen que ver con la forma en que el Estado deberá de intervenir para provocar una distribución más justa de la riqueza. Honduras sigue con ese porcentaje que la distribución de la riqueza se le da del 83% al 17% de la población, y el 83% de la población tiene que quedarse con el 17%, provocando en algunos casos tanta inequidad que la gente vive bajo la línea de pobreza. Eso requiere que el Estado intervenga de manera activa en una recaudación de recursos más efectiva, y nosotros le apostamos a revisar las exoneraciones. El último estudio que hay en materia de exoneraciones y que lo ha hecho este gobierno es que 30.000 millones de lempiras que deja de percibir el Estado por aspectos de exoneración.
Entonces sí vamos a generar una recaudación fiscal que evite privilegios en Honduras. Vamos a generar competencia con el mercado, en el mercado global, a fin de captar divisas, provocando exportación no solo de lo que yo les hablaba inicialmente, o sea, de aceite. No, somos capaces de poder exportar incluso para el área de Centroamérica energía eléctrica, desarrollando una serie de microcuencas hidroeléctricas y desarrollando algunas grandes cuencas hidroeléctricas que van a estar, que están ahora en un mapa nacional con posibilidades propias del desarrollo. O sea, que existen, ya no es un cuento, la investigación ya está hecha, ya sabemos en qué lugares se va a producir cuántos watts de energía, en qué lugares vamos a ocuparla para generar un recurso combinado entre energía y riego. Eso ya está. Son 6 o 7 cuencas hidrográficas. ¿Qué saben ustedes? 6 cuencas hidrográficas que distribuyen el agua tanto para el sector atlántico como para el sector pacífico. Y eso nos da a nosotros más ventajas que algunos otros países de Centroamérica para poder desarrollar estas grandes represas que también están en proceso. Nosotros vamos a continuar en esa línea. No le vamos a quitar a los que ya tienen, porque supongo que a nadie le gustaría que le quitaran. En el socialismo nuestro no hay que quitarle 2 carros a alguien porque tiene 2. Si alguien lo necesita uno, tratemos de facilitarle las condiciones para que obtenga ese vehículo, pero no quitándole al otro, sino que el Estado puede también gerenciar las posibilidades de compra. En el pleno siglo XXI, que una capital de la República salga un turista del aeropuerto, le haga señal de parada a un taxi, y que el taxi esté desvencijado y casi se le caen las puertas cuando lo cerras, eso es bochornoso. Pero el Estado sí puede financiar la compra de un taxi del año para que ese taxista tenga las posibilidades de pagarlo y se vuelve un trabajador. No manejamos el concepto empleo, manejamos el concepto trabajo, porque cuando hablamos de empleo, nosotros estamos hablando de un patrón. No, estamos hablando entonces de generar trabajo, que cada ciudadano sea capaz de ser su propio patrón de su propia empresa. Dar esas facilidades, abrirnos más a esas posibilidades. Si no lo puede pagar, habrá el Estado que crear algún mecanismo que le permita a quien pueda pagarlo trasladarle ese bien con el fin de que continuemos generando el servicio. Si un Estado que no es capaz de dar garantías jurídicas para la inversión, que le está vendiendo conflictos al mundo, exportando conflictos al mundo, y que cada vez que alguien quiere invertir acá, a mí me gustó cuando montaron una feria en San Pedro Sula, Honduras, ahí se hicieron ofertas de las potencialidades que tiene el Estado, pero eso se quedó ahí, porque si nosotros no tenemos liderazgo en la orientación del Estado, fácilmente nos dejamos agobiar por los factores de los flancos, digamos, que es un concepto militar. Descuidamos el objetivo por atender el flanco. Nunca perdamos el objetivo. Si eso estaba en el marco del objetivo del desarrollo, de repente nos dejamos. Esto es un factor de modelo. Un modelo más preocupado en mantenerse en su forma estructural en la que actualmente está dándole respuesta a los problemas marginales, pero no está tratando los problemas de fondo, como ese. Si queremos distribuir, decimos nosotros, vamos a distribuir la riqueza, pero no quitando, sino que generando riqueza. Y una forma de generar riqueza es que el mundo sepa qué es lo que tenemos. Es la teoría de salir del rábano. Nosotros hablamos de eso, que hay que romper el rábano, porque muchas veces pasamos soñando dentro del rábano. Había un gusanito que estaba metido en un rábano. Él era el rey, se subía a la tribuna, discursaba, se había aprendido todos los libros que estaban metidos dentro del rábano,
Y no había otro hombre mejor que él, y él tenía todas las fórmulas para salvar el mundo. Y era él, ahí se emborrachaba, iba de turista y todo el mundo le gritaba y lo aplaudía. Uno a veces viene metido dentro de un rábano, en algún momento le dio por salir del rábano y sacó la cabecita. Y se va dando cuenta que había miles de rábanos a su alrededor, no solo era él. Había más, había hectáreas de rábanos sembradas. Y así muchas veces a nosotros queremos arreglar el país, pero viviendo en la estructura de nuestro propio rábano. Tenemos que romperlo. Nadie puede caminar solo, si queremos caminar. Ahora, si queremos tropezarnos, hagamos el intento, que no vamos a llegar muy largo. No es el que camina más rápido el que va a llegar a la meta, sino que el que sabe caminar, y si en ese marco logra encontrar el apoyo, lo va a hacer. Así que nadie tenga miedo, que lejos de ayudarle a quitarle lo que tiene, le vamos a ayudar a impulsar lo que usted tiene. Porque usted tiene que ser un hombre de competencia, tiene que ser una mujer de competencia. Y solo podemos competir si tenemos el apoyo firme y solidario del Estado. Sí, vamos a competir como Estado, no cabe ninguna duda. Que el sistema de salud tendría que ser el sistema de salud más perfecto que pueda tener Honduras. Que no sea un problema si alguien está enfermo del corazón y que en el hospital Viera o en el otro hospital vale $30,000. ¿Y cómo lo resuelve el que no lo tiene? Tendríamos que tener un sistema de salud que pueda dar respuesta a esas necesidades, que nadie se esté quejando en la calle porque no hay para hacerle labiales, cosas como esas, que nosotros estamos vendiendo todos los días ante el mundo. Y nos tenemos que presentar para que notemos que han llegado a crear un Estado que solo al dar la apariencia que solo se puede sostener si la cooperación internacional nos brinda la mano. Y muchas veces esa cooperación internacional no es gratis. Hay un embajador que decía que no hay almuerzo gratis. Eso significa que lo que nos dan los norteamericanos tampoco debe ser gratis. De repente quieren meterse en la dinámica social de los pueblos, quieren intervenir en los aspectos de doctrina de ustedes, de los militares, y de su formación. Entonces como que perdemos el horizonte de que nosotros somos nosotros. De ahí que sí estamos viendo con preocupación los problemas estructurales, pero queremos resolverlos con talento matemático. No queremos provocar crisis, más de las culturas tienen. Queremos caminar y avanzar demostrando, haciendo demostraciones en algunas áreas geográficas que sí podemos lograrlo. Esos que tienen más del techo, lo tienen porque aquí no ha habido una práctica de garantía jurídica. Ha habido corrupción y ha habido tolerancia y se permitió que esas cosas sucedieran. Pero si yo tengo 200 hectáreas más del techo, pero ya las tengo sembradas y a nosotros nos interesa la producción, porque la producción genera divisas o genera productos acabados para la garantía alimentaria o para la sostenibilidad del Estado. ¿Por qué quitárselo? Ese debate lo tenemos actualmente en el partido, Vargas. Así es. ¿Por qué quitárselo? ¿Por qué no seguirlo apoyando si también tenemos empleados ahí? Y garantizarle jurídicamente su techo, si él ya invirtió. Pero hay mucha tierra, ¿verdad?, que todavía no está sembrada. Y que hay gente que excede el techo, pero no la está produciendo. Y yo creo que entonces habría que revisar incluso lo que tiene y también que el Estado agarre el techo que excede y dárselo a otra empresa que tiene capacidad de producción. Organizar, ahora estamos hablando de empresas asociativas. El concepto del campesino va desapareciendo progresivamente en América Latina. Te juro, nuestros países todavía quedan al azar con una clase social que no recuerdo el siglo al que pertenece, pero ya estamos hablando ahora de obreros agrícolas, porque el modelo de producción que nosotros tenemos es de un modelo de explotación capitalista o socialista. Si fuera capitalismo, estamos hablando de un obrero agrícola, pero si en el socialismo no se le quiere llamar obrero, se le quiere llamar proletario, estás hablando de un proletario agrícola, pero no estamos hablando
de un campesino ya, aunque tenemos muchos campesinos en Honduras, y como ir aclarando un poco el concepto, si quien se mete a esta tierra es en realidad campesino o es un proletario que, aislado de los espacios de la producción, se quedó sin tierra para producirla, pero cuando él ya la produce en sociedad, él deja de ser campesino, conceptualmente. Eso es lo que han estado estudiando últimamente los sociólogos. De ahí que vamos a tener que caminar, ¿no? La juventud nuestra, la mano de obra de la población económicamente en Honduras, activa en Honduras, supera poco más de los 3 millones de habitantes. Y de esas, más de 1.300.000 no tienen empleo. Y mayoritariamente población menor de 35 años. Ahí caben desde luego los jóvenes. El no tener empleo en una ciudad, en las estructuras urbanas que actualmente tiene Honduras, en donde no hay espacios para la recreación, ni espacios para poder atender esas energías desbordadas que tiene la juventud, entonces es fácil que nos ofrezcan otros niveles de diversión en donde se construye el vicio, en donde se puede construir mafia, ¿verdad? Y hasta el crimen, de lo común a lo organizado. Es necesario que la juventud nuestra participe utilizando la geografía que actualmente tenemos. Hay que crear los campamentos para que los jóvenes tengan la oportunidad de distraerse y quemar sus energías, porque tenemos una geografía hermosa para eso, pero aquí no desarrollamos campamentos. Hemos estado trabajando ese tema de cómo podemos impulsar los campamentos de vacaciones estudiantiles, en donde los militares van a jugar un papel importante. Van a jugar un papel importante en materia de orientación juvenil en las campañas de campamento que tendríamos que ir desarrollando periódicamente. Prioritario que los jóvenes trabajen, igual que las mujeres solteras. Y en Honduras, de 1990 hasta la fecha, hay más de 48.000 mujeres que enviudaron porque perdieron a sus compañeros de hogar por la violencia. Esas mujeres también, que atienden a más de 160.000 huérfanos que han dejado la violencia desde 1990 hasta la fecha, que mayoritariamente son jóvenes. Esos jóvenes que forman parte de ese mundo violento, en donde se sueña con vengar lo que le han hecho, van a tener prioridad para la generación de empleo. Y lo del mejoramiento de la situación económica, nosotros buscamos lograr que el Estado pueda generarse en prestación de bienes y servicios de 7.000 a 8.000 millones de dólares por año, lo que casi va a venir siendo un 45% de las necesidades reales del presupuesto, de acuerdo al crecimiento progresivo de la sociedad. Y eso solo lo podemos generar si impulsamos grandes proyectos que van a prestar bienes y servicios. No estemos pensando tanto en que eso lo vamos a alcanzar sembrando más hectáreas de palma africana, ni estemos pensando que lo vamos a alcanzar si el sur lo logramos volver un centro de producción en nueces de Marañón. No, ¿verdad? Porque eso va a sostener la carga familiar y las necesidades familiares, pero la carga del Estado tendrá que sostenerse con grandes proyectos. Y mis 3 preguntas serán grandes. Sí, muy buenas tardes, licenciado. En definitiva, vamos a hacer algunas preguntas ahora un poco más puntuales. La primera, ¿qué motivó al licenciado Andrés Pavón a retirarse de las filas del Frente Nacional de Resistencia Popular y formar otra organización política? La siguiente pregunta, ¿cuál es su propuesta de campaña en cuanto a la seguridad ciudadana, medida esta desde el aspecto de legalidad y represión? Y se hace mención a algo que dijo el licenciado
que nadie irá preso por usurpar la propiedad de otros. La siguiente pregunta: ¿cuáles serían sus acciones inmediatas para reducir el 85.5% de muertes violentas por cada, o sea, el 85.5 de cada 100.000 habitantes? ¿Cuáles serían las acciones inmediatas? Y si en estas acciones estaría incluida las Fuerzas Armadas para combatir el crimen. Solamente gracias. Bueno, dice que eso del Frente Nacional de Resistencia Popular tiene una historia interesante. Y cuando se da el golpe de Estado, pues yo ese día había estado un día antes, ese mismo día, sí, creo que ese día. Yo me fui de casa presidencial como a la 1:30. Había estado en el despacho presidencial con Zelaya y algunos de sus colaboradores cercanos, bromeando un poco. Ya dijeron, bueno, yo había anunciado que iba a haber golpe, que es también otra historia. Entonces me dice Zelaya, ¿qué decís? Van a salir tus predicciones, ¿va? Ya está superado todo. Bueno, presidente, usted es el jefe aquí máximo. Si eso es así, tranquilo, yo me voy, pero vaya, pues, y en eso llega uno de los que ayuda ahí en el servicio y pregunta que si queremos tomar algo. Y yo digo, bueno, me tomé una tacita de valeriana, ¿no? Para irme a acostar tranquilo. Porque me estaban cayendo mensajitos, me dicen, ¿ya vas para él? Pues sí, es cierto, no es mentira, yo le estoy diciendo la verdad. Yo tengo, fíjate que es un poco simpático, ¿no? Es más fácil que yo sea más amigo de ustedes y que yo tenga más amigos dentro de ustedes que el de ustedes mismos, porque cada quien es tu unidad y es amigo y creció en esa unidad y quizás ahí se fue y no conoce al del 21, no conoce al del otro. Y yo, como me he movido dándoles charlas de este y de lo otro, pues me conozco, pues. Y algunos decían, no, si hay golpe, no se quede ahí, yo lo aprecio mucho. Y cualquier cosa, usted sabe que puede pasar algo feo. Y yo le digo, presidente, puta, dicen que viene esto por acá. Nos echamos arriba y me fui a acostar. A las 5:40 más o menos me llama alguien y me dice que han dado golpe. Que yo me voy para allá, para el frente de casa presidencial. Nos fuimos para unas pupusas del valle, la cabaña. Y ahí se reúne el movimiento, los líderes del movimiento popular y deciden nominarme como coordinador en ese momento de la fuerza que se estaba construyendo para resistir el golpe de Estado. Me propone el presidente de la CGT, se llama Daniel Durón. Ustedes dijeron las otras fuerzas, no, espérense un momento, dice, no, mañana nos vemos en el Estive. Pues que estábamos en el debate, que quién iba a hacer y cómo iba a hacer las cosas cuando se dé el desalojo de la calle. Que todo el mundo sale en guinda. Ya quedó que el siguiente día en el estudio. Allá me dieron el siguiente golpe a mí, ya no fui a o sea que el desalojo sirvió para darnos otro golpecito. Entonces por eso ya no fui el coordinador de ese esfuerzo. El FNRP es el surgimiento de varias fuerzas sociales que en el marco de esa coyuntura deciden revertir la acción del golpe, pero no se logra. Estaba integrada por diversos actores y sigue integrada por diversos actores. Llega un momento en que, como antes decía, porque estas historias se vuelven largas, ¿estamos bien? Bueno, llega un momento en que se necesita que alguien medie. No, nosotros nos dimos cuenta, un fuerte grupo, que caminando no íbamos a revertir el golpe, que era quizás generando una acción más seria, aprovechando la coyuntura para crear un partido político. Y entonces empezamos a tirar la línea del partido político y se empieza a criticar a todos los que andan por la línea del partido político porque estaban en contra de la refundación y que la refundación se iba a dar caminando. Y decían, bueno, ya falta poco para el premio Nobel, ¿no? Porque entre cuántos metros faltan y cuántos kilómetros. El que más caminaba, la resistencia hondureña era la que más había caminado y se creía que hasta eso podía dar como resultado un premio.
Pues algunos emocionados por el premio, nosotros no creíamos en él, nosotros creíamos en aprovechar la coyuntura y hacer el partido. Nos fuimos a Ciguatepeque, nos convocamos 32 organizaciones y cuando yo salí de ahí fuimos casi señalados de traidores. Fuimos. Y se derrotó una campaña y el frente, los líderes del frente, se miran en la necesidad de irse a una asamblea en el mes de febrero y dicen que todo dentro del frente y lo que está dentro fuera del frente están expulsados. Pues nunca recibimos oficialmente esa expulsión, pero nosotros de hecho seguimos caminando en la ruta que nos habíamos trazado el 12 y el 13 de noviembre del año 2010, que era la creación del partido político. En eso me llama Zelaya y me llamó el presidente Lobo, que querían una persona que supiera equilibrar entre todas las fuerzas la posibilidad del retorno de Zelaya. Y fui la persona seleccionada para eso, entre otros actores que también ya estaban acá tratando de aligerar las cosas. Entonces yo así viajé a Santo Domingo en varias oportunidades y Zelaya fue del criterio que caminando y tirando piedras no regresaba a Honduras, que la ruta que yo le estaba marcando era la más correcta. Entonces vengo acá, hablamos con Pepe, yo sigo una agenda, que es la misma agenda que me hace Zelaya, que en ese momento todos, a pesar de todo, andábamos bien, el FNDRT andaba bien. Vas a visitar a fulano, el embajador, a Carlos Flores, y de paso me miran al tanto de Carlos Flores, y al siguiente día me tiraban por Radio Globo, que anda bien, en el traidor, que no sé qué. Yo estaba cumpliendo la misión de los dos personajes. Eso ya fue creando otro tipo de estigma y fue dividiendo más la situación. Luego, ya lo que ustedes conocen, el acuerdo Cartagena se firma a espaldas de la gente de frente, de la construcción, porque ellos no lo iban a aceptar. Y eso fue una cuestión de coyuntura. El mentado Westwick estaba listo ahí a las 10 de la noche en el aeropuerto con Contín, que iba a salir para Santo Domingo, porque el que iba a entrar en el juego era Fernández, creo que así se llama el presidente de Santo Domingo. Sí. Y cuando se le habla al amigo Zelaya, es que él no estaba ahí, él estaba en otro país caribeño, pero ya estaba también el comandante Chávez. Y el comandante Chávez, que no quería perderse el episodio, ¿no?, que iba a ser histórico, le dice que no se haga allá, sino que se haga en Cartagena, porque además Santos, el de Colombia, es amigo de Pepe, y que los colombianos tienen muy buenas relaciones, incluyendo a las Fuerzas Armadas. Y así se hace esa maniobra y se terminó firmando en Cartagena. Llegó Zelaya, que le llamó fue Santos, de Fernández, porque se sintió incómodo, ¿no? Él prestó y facilitó todo, y al final el hombre, su país no es el del protagonismo. Llega Zelaya en mayo, pero ya nosotros, el hombre que está acá, Vertigote, ¿no dice? Ideólogo del partido, y había construido las bases para la investigación en el tribunal de cómo íbamos a hacer el ejercicio de la... Llevamos una encuesta de que éramos capaces de sacar más de 50,000 firmas. Y nos fuimos por la ruta del partido sin abandonar el FNDRT. El problema después es que en los estatutos de Libre dice que las fuerzas del FNDRT han creado un partido político. Eso significaba que estos, en vez de crecer en fuerzas, lo que hicieron fue provocar una disminución de fuerzas. Y ya quedaríamos prácticamente afuera del FNDRT. Aunque la masa del partido se sigue sintiendo FNDRT. Hemos hecho algunas demostraciones de participar con ellos en los primeros de mayo, en las fiestas del 15 de septiembre, pero han sido tensas y han habido momentos muy difíciles, y para evitarse cosas así hemos evitado hacerlo. Yo como persona y los compañeros como personas se mueven en el mismo espacio donde ellos andan, los del FNDRT, y nos tratan con mucho respeto, simpatía, y nos hacen el llamado de llegar ahí, pero sometidos al liderazgo del coordinador de un partido político, que es a la vez el coordinador del Libre, el coordinador del FNDRT, cosa a la que nosotros hemos rechazado, y se ha creado un movimiento que es el movimiento de rescate del FNDRT,
pero muy interesante esa dinámica social. Nunca fuimos de libre, que es otra confusión que alguna gente tiene. Nosotros somos FAPE, incluso somos FAPE para marcar atrás de la papeleta. En nuestras filas es prohibido decir libre. Yo soy libre de pensar, no, soy FAPE para pensar. Muy amplio. Sí, y amplios a la vez. Digo, alguna gente dice que yo soy libre, dice para decidir. No, soy FAPE para decidir. Y somos fraternalmente amigos. Creo que de todos los candidatos presidenciales que más habla entre ellos soy yo. A mí me llaman a cada rato para hacerme alguna consulta y algo. Hablo con Zelaya por teléfono y hablo hasta con Marrala últimamente, se ha visto la necesidad de llamar. Porque yo cometí el error de decirle que la ignorancia no la resolvía Andrés Pavón, pero es un problema de la academia. Bueno, con todos. Con Romero, hablamos. Platicamos. El otro día quería que le aconsejara cómo podía hacer para el tratamiento del recurso de lo que los militares votaban, porque le mandé un mensaje: si no lo hace usted, que es el líder de él, yo le voy a quitar esos votos, yo voy a meter el recurso. Yo sé cómo hacerlo. Y entonces tuvo miedo y se me adelantó, pero yo lo que quería que cayera en la trampa de que me adelantara, para que fracasara él y ahora voy a aparecer yo. Son bromas, es broma. Bueno, y ya estaba. Sobre lo del 85%, Colombia llegó a 81. Es la etapa más alta de América Latina, 81 homicidios. Y nosotros llegamos a 85.5. El problema es que en Colombia, para reducirnos la impunidad que llegó a 78, se bajó casi a 48. Y Honduras tiene 98% de la impunidad. El problema es que las Fuerzas Armadas no están actuando contra la impunidad. Andan en una misión de carácter preventivo, sin tener ustedes garantías de protección, porque los van a señalar como violadores de derechos humanos. Entonces no hay nada que ustedes hagan afuera que les diga que les va a dar el mérito de ser tratados judicialmente bajo los códigos militares. No, los van a acusar bajo los códigos civiles. Entonces, como no les dieron la oportunidad de participar en ese debate, no se crearon condiciones que vengan a proteger las acciones militares en operativos de seguridad en nosotros. Entonces, ustedes caen en ese escenario. Eso sí, es necesario provocar actos de prevención. La tendencia de 18 a 20 homicidios de crecimiento por cada periodo gubernamental se ha seguido sosteniendo. No significa que si no se hubiesen dado todas esas acciones, impulsos de reforma que está dando el Estado, y hubiesen sacado a los militares a la calle, tuviéramos más de 100, según la tasa de crecimiento, lleváramos 120 homicidios por cada 100.000 habitantes. Lo que, si ustedes miran el tratamiento que le da la prensa o que le dan los críticos del modelo, es que en nada contribuye. Claro, porque cuando les dijeron salen los militares con 85.5 de muerte violenta, la gente sigue viendo 85.5. La gente no se dio cuenta que tuviera que estar contando 95, 100 o 120, porque no fue ese el chip que le metieron en el cerebro. Lo que le metieron es que había 85, y ahora vayan ustedes ahí y me reducen eso. Como dice un militar brasileño, no sé, dice, yo no soy el estratega, dice, aquí le doy esta piedra y me la trae usted hecha cuajada. Ese es el táctico. El táctico mirará si le trae cuajada o si le devuelve la misma piedra, pero la misión que lleve trae hecha cuajada. Entonces aquí ustedes salen con una misión, hay 85.5. Lo que está esperando el presidente es que ustedes le devuelvan un indicador que diga de 85 bajamos a 60, sin considerar que la tendencia era de 85 a 120, que ese hubiera sido el descontrol total y absoluto. Pero descuidaron, paralelo al acto de prevención, han descuidado el tema de la investigación, que todavía seguimos con el 98% de impunidad. Cero investigación. No hay un laboratorio balístico para determinar
científicamente si un arma, qué arma, quién tiene el arma que participó en el crimen. Aquí hacen pruebas, pero eso es maquillaje. A mí no me gusta contar eso porque alguien dice, chica, entonces de nada sirven los tiros que yo tiro en el polígono cuando voy a registrar el arma. La verdad es que no sirven de nada hasta ahora, porque no hay laboratorio balístico. Bueno, ahí están las cámaras, ¿verdad? Una gran inversión. ¿Cuál es el problema? ¿Las Fuerzas Armadas están administrando eso? No, va. Porque hay una diferencia entre la misión. La misión de una Fuerza Armada es traer éxito, generar resultados. La misión de una fuerza policial es andar a mirar a ver qué pasa. Por eso no tuvieron éxito las cámaras. Si hubieran estado administradas por militares, quizás sí, eso no es ser militarista, ¿va? Frente a mis camaradas del partido, sino son factores de disciplina organizativa que no la tiene la policía y que hay que dársela a la policía. La policía debe de formarse en ese campo de la administración del recurso humano en relación al recurso técnico y sus obligaciones y sus responsabilidades de generar resultados, no para ver que vaya allá. Entonces, temporalmente, nosotros sí estamos seguros que vamos a tener que contar con las Fuerzas Armadas hasta encontrar el punto de equilibrio. Una vez encontrado el punto de equilibrio, regresan de nuevo, no a los batallones, ahí están equivocados ustedes si creen que los vamos a mandar a descansar. Vamos a ir a recorrer fuerzas, porque en el factor de la estrategia del control del territorio, cuando nosotros hablamos de comunitarismo, estamos hablando que para orientar el modelo de producción de una empresa, nada mejor que un militar entrenado en el marco de las ciencias agronómicas, que puede orientar ese proceso de la producción. En el caso de los rusos, con los kibbutz son en Israel, ¿quiénes creen que está al frente de cada kibbutz? Un militar, una persona con formación militar. Hay comida para todos los 12 meses del año. Hay producción, hay excedentes y hay repartición de ganancias. En Rusia, ¿cómo se llaman los? Son parecidos a los kibbutz, pero los rusos le llaman los sovkhoz, algo así. Las pequeñas unidades de producción. En Honduras no hemos logrado encontrar disciplina, pero ¿para qué tendríamos un ingeniero agrónomo que a la vez es militar, sabe de estrategia y sabe de táctica, que eso se puede usar también en el sistema productivo, porque no lo tenemos de consejero en la orientación del tema de seguridad y el tema de producción? Ustedes dicen, no, pero es que esa no es escuela eso no es para, eso es para civiles. Pero, ¿y cuál es la diferencia entre un militar y un civil? El uniforme. El civil también sabe usar las armas. Nada más que es más inteligente el militar para pegar el tiro. El civil puede disparar desordenadamente, al militar se le enseña a hacerlo con disciplina. El militar sabe que el cañón del fusil se puede derretir si tiramos más de determinada porción de disparos. El civil quizás no lo sepa. Cuando Zelaya me preguntó, Andrés, te he llamado para consultarte, ¿crees que puedo entrar con 1000 hombres por Olancho? Con menos, presidente. Eso suele de tener valor y querer entrar. No me dice, pero que sean capaces de resistir el choque de impacto militar. Depende. ¿Cuántos años tiene el presidente? Mira, somos lanchanos de valor, acostumbrados a la escopeta, al 22. Bueno, eso me está hablando de un promedio de unos 45. Han de tener azúcar, han de tener los dientes cariados, han de tener problemas en los riñones, artritis. Me queda bien así. ¿Y por qué me decían? No, yo estoy dando el cuadro de la fuerza que se lleva. Y si están barrigones, no van a poder ni arrastrar en el terreno. Lo hace por ustedes, no crean. Ustedes me dicen, eso nadie me lo había dicho. No, le dije, dolor de muelas en una montaña, presidente. No jode tanto al que la siente, sino al que está escuchando el clamor. Esos 1000 hombres no les van, sí, no voy por ahí. Al final salió diciendo que lo metieron los mismos militares por la frontera. Recibió mi consejo. Eso es factores de distribución. Aquí yo he conocido ingenieros industriales,
hay ingenieros de la administración. ¿Para qué quiero yo un ingeniero de la administración cuidando de un batallón? Pero cuando se le diga es necesario que el batallón te ocupa, porque tenemos amenazas reales de una agresión militar, ese ingeniero que también es militar tendrá que estar en su momento frente a la tropa. Pero es la distribución del recurso. Pero nos hicieron creer que es malo y que eso es militarismo y que es militarizar las sociedades. Yo pienso así y me dijo Jonathan Suselva, es que dicen que vos sos chavo. Entonces le digo, es probable, todo hombre de izquierda le gusta trabajar con una fuerza armada poderosa, que tenga corazón y ame la patria. Lo otro, ¿para qué le voy a decir yo? Yo llego mañana al poder y van para los batallones, ¿qué van a ir a hacer ahí? ¿Y qué vamos a hacer con el problema de la calle? Yo hablo con los hipotes aquí que no quieren pasar al servicio militar también. Pero ya el hijo está queriendo mandarnos un poco obligado. Un voluntario, obligado a él, pero voluntario a él, porque hay que aprender. Y es asunto de patria. Es asunto de patria. Y miren que ese no es un tema de discusión para nosotros como fuerza. Ahí en nuestras fuerzas, desde luego, con Líder y Marcos y Luz, hay algunos que quieren que no tengamos militares. Y yo hago el ejemplo. ¿Para qué queremos militares? Y estudiosos de la guerra, como Sun Tzu, el James Caan, dijo que era más difícil organizar un ejército después de que somos ocupados. Es más caro tener un ejército después de la ocupación que tener un ejército preparado antes de la ocupación, lo va a salir más barato. Y Centroamérica, desgraciadamente, somos pequeños Balcanes que en cualquier momento explotan. Cuando estaban haciendo el canal seco, de alguna manera como hondureño me preocupé y como centroamericano. Yo aspiro a la unidad centroamericana. Quiero que Centroamérica, tal como lo soñó Morazán, se unido. Pero pienso, algún día esto me les va a ocurrir, que del canal seco para allá les toca a ellos y del canal seco para acá nos toca a nosotros. Porque van a empezar a pelear su salida al Atlántico. Porque no hay ¿cuántos no la tienen? ¿Qué países de Centroamérica no salen al Atlántico ni al Pacífico? Pero quisiera salir por el canal seco. Es una oportunidad. Y si tuviera el general Romero, estratega geopolítica, ¿no?, estaría diciéndole a ustedes que la próxima frontera podría ser ahí, porque ahora no hay fronteras estables. Pero si usted no tiene una fuerza que sea capaz de defenderle su acto de soberanía, y dicen, bueno, ¿y para qué si los norteamericanos apenas uno quiere hacer algo y llegan ahí? No, de alguna manera no creo. De poquito en poquito, en Centroamérica y en el resto de América Latina, también el imperio sabe que hay un hombre que sabe hacer y una mujer uso adecuado de su fuerza. Entonces, en materia de seguridad, esos van a ser temas de debate, vistos con amplitud. Somos enemigos de las formas en que actualmente se explotan los recursos naturales, provocando las desigualdades sociales que nosotros tenemos. Tratamos en el partido el tema militar como el tema de policía, pero no somos enemigos de ustedes. Creo que vamos a ser aliados tácticos importantes y quizás seamos aliados estratégicos en el tema del estudio cartográfico que ustedes tienen en materia de la utilización de los recursos naturales propios del Estado, como agua, hidrocarburos, ¿qué más? Petróleo es un hidrocarburo. Sí. Okay. En todo eso, alguien que tendrá que cuidar las líneas ferroviarias, porque eso va a ser un hecho. China le está apostando a que Estados Unidos recupere su clase media, que la ha ido perdiendo, ya que para el año 2020 el 40% de la población china será clase media, que no va a ganar menos de $2.500 mensuales de la población china.
Imagínense de 1.000 millones de habitantes, ¿cuántos son? Entonces a Estados Unidos le interesa ese desafío, porque habrá más chinos que quieran consumir lo que nos venden los ricos. Obligatoriamente vamos a ocupar este espacio. Es el más corto y el más efectivo. El único problema que sigue habiendo es el Golfo, porque si son 7 o 20 o 30 barcos, ¿dónde van a fondear? Tendrán que fondear del otro lado del Golfo mientras el otro está dando la vuelta. Si no hubieran Nicaragua enviado un barco que adaptaron ahí, se los habían dado para salud pública, ¿no? Y después le pusieron unos cañones ahí, lo artillaron y fue a hacer una demostración de fuerzas a la bocana. Y los salvadoreños están preocupados porque tienen puerto de Unión y Cutuco, y ¿qué van a hacer con esa inversión? Si nosotros estamos pensando en el ferrocarril, obligatoriamente nuestras relaciones internacionales, que me habían hecho esa pregunta, tienen que darse en el marco de la coexistencia pacífica. Nosotros vamos a coexistir pacíficamente, pero coexistir pacíficamente significa también demostrar que estamos preparados para cualquier circunstancia eventual, no que nos queremos preparar después de que ya le hemos tenido. Eso es más caro, según dice Sun Tzu, y lo dijo hace miles de años. Y yo supongo que ahora, que en aquel tiempo los costos eran menores y ellos los percibían caros, ahora han de ser más caros, ¿vale? No han de ser tan fácil, va a bajar. Es un tema bastante difícil, ¿no? Bueno. Después de tanto, casi todas las preguntas han sido Evacuadas. pero le queda una pregunta que es de tesis. ¿Cómo nos podría asegurar que va a reducir la corrupción? Ya que considero ese problema fundamental de él, cuál se derivan todos los problemas del país. Esa es una pregunta interesantísima. Corruptos y corruptores. Imagínense ustedes. La primera tarea que nos llevamos fue, y eso fue porque el diputado que está allá, dentro de camisa blanca y corbata azul, Marvin García, candidato a diputado número 1 por Francisco Morazán, prominente abogado y a la vez asiste a una firma de auditores externos, ¿no? Junto con Marcos, que también es diputado, y ustedes miren, Marcos es auditor, también es representante de una firma norteamericana acá en Honduras. Ángel Arguijo, candidato a diputado, también auditor. Como que nosotros nos buscamos en esa fuerza. La primera misión del partido fue: si queremos combatir la corrupción, no llevemos corruptos al poder. Y no pasó ninguna persona que tuviese cuentas pendientes con la justicia porque había sido juzgado por haberle llevado el piso al Estado. No vaya a ser que les vaya a parecer a ustedes un diputado, dijo, ¿qué fue que dijo? Poco dijo, decía, no nos vaya a aparecer ahí uno como uno de otro partido que le debe 120 millones al Estado allá en San Pedro Sur, y que fueron con un escrito a decirte que no se mencionaran los nombres, porque les daba pena. Los que daba pena lo querían cubrir la corrupción. No, así no se gobierna. Si queremos combatir la corrupción, tenemos que gobernar con gente que no esté contaminada en el campo de la corrupción. No llevemos corruptos al poder. Y vinieron y hacían las subsanaciones de las planillas. El partido de nosotros solo tuvo 18 subsanaciones. Otro partido tuvo 1.400 y el otro tuvo como 300. Miren, bajitos nosotros, hay problemas de un número que le habían colocado mal. Después viene la ley, ¿no? Y los de nosotros es que no le habían pagado, no habían pagado unos debían 5.000 lempiras, otros solo se nos quedó uno que debía, y que por cierto un obrero que trae carros de Estados Unidos y estaba pendiente con la ley por 120.000 lempiras, pero solo 4, solo se nos quedó uno afuera, pero ninguno de ellos era porque había estado trabajando con el gobierno. Y ustedes se sorprenden.
si van a ver ese dato ahí, gente que son rostros visibles de la política y que estaban en las planillas presidenciales, o en las planillas para cargos de elección popular, que 5 millones, que 1.200, que 110 millones, que 3 millones, que le deben al Estado. Y otros que se quedaron ahí porque aún no ha habido juicio firme, pero que los están siguiendo por 60 millones de pesos. Y que como el juicio está pendiente, es que una cosa es que usted le deba la ley, ¿no? Y otra cosa es que tenga un juicio que se lo esté pendiente, que es lo que pasó. Pero ahí van. Entonces ahí van personas que tienen juicio porque supuestamente malversaron fondos y están ahí. Yo espero gobernar en el gobierno de tus derechos, con gente talentosa, que no sea corrupta, que no haya tenido un antecedente nefasto en la administración del Estado. Por sí, no nos cabe ninguna duda que con la experiencia que ustedes tienen, muchos de ustedes van a ser asesores de nuestro gobierno, considerando que al no tener nosotros experiencia en la administración del Estado, porque no llevamos esa cartera de funcionarios de Estado en nuestras planillas, que a lo mejor alguien venga al Colegio de Defensa a buscar un asesor en administración pública, por ejemplo, porque no llevamos ese tipo de gente, no la llevamos. Y esperemos que el partido mantenga como estilo y mística a lo largo de la historia esa línea de trabajo. Pero no es fácil. No es fácil. Yo he conocido situaciones ahí terribles de corruptos. Sí, no, y lo otro es que hay dos cosas. No lleve corruptos. Al que haga un acto de corrupción hay que condenarlo, pero no hay que dejar impune a los que ya lo hicieron, porque también seríamos un Estado tolerante de que esto vuelvan a repetir su historia, y entonces no habrá reparación justa para la sociedad. Ahorita están, para terminar, era la última pregunta, ahorita están llegando al poder, los que están en el poder quieren quedarse, y los que ya gobernaron quieren volver. Que miren cómo es. Yo he estado pensando que para hacerme más famoso y para que me conozcan, en unos 5 o 7 días me voy a declarar enfermo. Voy a pedirle a Cuba que necesito que me escondan ahí unos días para decir que me ando operando de la vesícula o algo así por el estilo. Porque ahora los candidatos se hacen los enfermos y se van del país a buscar tratamiento para ser más famosos. Se es más famoso así. Y eso también podría ser un acto de corrupción, no darle la cara al pueblo. Si nosotros queremos gobernar, démosle la cara al pueblo. ¿O no? ¿Vota? Porque tengo que esconderme o crearme que estoy enfermo para eso. No, vamos a gobernar, démosle la cara al pueblo, que el pueblo sepa con quién está. Sí. Una última pregunta. ¿Qué diferencia existe entre su socialismo participativo y el socialismo democrático que propone Libre? Entonces, relaciona la pregunta. De acuerdo a su posición de socialismo participativo, donde el gobierno es solo un ente regulador, ¿cómo se logrará el desarrollo sostenible a través de empresas estatales? Un factor de doctrina, ¿no? Bueno, sobre lo que propone Libre no lo conozco, yo no he leído los estatutos de Libre, pero me suena un poco como a socialdemocracia, ¿no? Podría ser eso. ¿Qué piensan ustedes? Nosotros como socialismo participativo sí tenemos una marcada diferencia, y es que en el caso particular nuestro es darle sostenibilidad a la educación en el plano de su gratuidad, en el plano de su condición pública, aproximarla al pueblo, la escuela aproximarla al pueblo, que el pueblo esté próximo a la escuela y la escuela igual. Cuando me refiero a la escuela en todos los niveles,
incluyendo nivel primario, secundario y superior. Incluso si esta es una escuela superior, estamos hablando de que es una educación superior, esta escuela también tendrá que estar próxima al pueblo, no podría estar alejada de nuestra visión. Creemos en que es urgente la construcción al menos casi de 18 hospitales, que habría que hacerlo en un promedio de 4 a 6 años, con mejor tecnología la que actualmente ofrece el hospital escuela. Y eso significa ampliar el nivel de la plataforma pública del Estado en materia de salud. Hay 23.000 centros de educación en Honduras, y esos 23.000 centros de educación casi tienen en un 60% su infraestructura destruida. Para eso es necesario generar y darle sostenibilidad a esos centros. Imagínense si nosotros propusiéramos quitarles el presupuesto a las Fuerzas Armadas para trasladarlo a educación. ¿De cuánto es el presupuesto de las Fuerzas Armadas de este año? Como 1.200 millones de lempiras. Con 1.200 millones de lempiras no estamos resolviendo nada. Lo que estamos deshaciendo es de una institución que podría serle todavía más rentable al Estado de Honduras y que le podría proveer más de ese ingreso. Lógico, hay que reordenar el Estado, y para generar ese reordenamiento creemos que la administración pública está muy cargada y que actualmente nosotros tenemos que hacer una reducción de presupuesto, una reducción del gasto para orientar el presupuesto a resolver la crisis que tiene, la carga pública que actualmente tiene el Estado, tanto en materia de salud como en materia educativa, en materia de seguridad. Pero hay algunas instituciones a las que hay que reducirles obligatoriamente el presupuesto, incluso ¿cuántos diputados son? 128 diputados. Parece que para un país de 8 millones es bastante. Y reducir, ¿a cuánto lo había propuesto? Ustedes, los compañeros han hablado de tener nosotros 60 diputados. Y tener un parámetro de cuánto va a ganar un empleado público, que haya más servicio y vocación para atender los intereses del Estado, que sea como una especie de empleador del Estado para un funcionario. Y hemos hablado de cuántos salarios mínimos. Máximo, el empresario, el funcionario público que más va a ganar 6 salarios mínimos. Y esa va a ser una medida, una regla. Yo escuchaba a Luis Izaguirre ahora por Canal 13 hablando de cuando él fue administrador del ISBUCE, y decía, no, yo no soy corrupto y me siento orgulloso, yo ganaba 90,000 pesos. Qué orgullo para alguien que no gana ni los 3,000 lempiras al mes. Es una ofensa, ¿no? Entonces nosotros, ningún funcionario público va a ganar más de 6 salarios mínimos. Ahí la obligación del funcionario es elevar el salario mínimo a una condición más digna de los que menos ganan, porque en esa medida él también va a ganar mejor. No sé cuántos salarios mínimos ganará un coronel, pero ya con eso casi les estoy diciendo que les vamos a disminuir a todos los artistas el salario. O les va después de 30 años. Está bueno entonces. Por eso nos tendrán que medir, ¿entiendes? Incluyendo el salario del presidente, desde luego. Bueno, yo les agradezco, nos sentimos bien, ¿verdad? Sí, van a estar invitados a la toma de posición. Es difícil romper el estatuto de una nación que es tradicionalmente de 2 partidos. Les deseo lo mejor de la suerte, el éxito, también a todos los que lo acompañan a él. Y gracias por habernos
aceptado la invitación y haber participado en este foro. Gracias. Muchas gracias. Un momento, vamos a hacer la entrega de un diploma de reconocimiento por parte del Gobierno de Defensa Nacional. ¿Pueden ponerse de pie, por favor? Y no me puedes callar vos porque yo estoy haciendo mi propio comentario. Siente que lo siento mucho, no vas a demostrar tu malcriadeza, tu bajeza. Le entregamos este reconocimiento por su aportación a este ciclo de conferencias de los candidatos y le agradecemos infinitamente por su aportación y ese momento tan importante en nuestra historia.